Porque lo segundo, el ciclo de la ira es que llega el enojo, llega la tristeza, llega la amargura después de la tristeza, se convierte en ira. Vuelve a Efesios, por favor. Se convierte en ira, ¿sí? Y después de esa ira viene un sentimiento de culpabilidad pequeñito. Por lo general la ira nos hace pensar que esa persona es la culpable. No soy yo, es ella. Fue él el que me despertó ese sentimiento. Fue ella la que despertó ese sentimiento. Ese es el ciclo. Ya vamos en el ciclo, ¿no? Después de ese ciclo de ira, después de la culpabilidad, buscando culpables, entra la opción o la puerta llamada venganza. Pero el Señor dice, aquí dice, airados pero no pequéis. Y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero ¿por qué no lo practicamos? ¿Por qué nos cuesta tanto arreglar el problema a diario? ¿Por qué dejamos que para mañana lo arreglamos sabiendo que hoy se tiene que arreglar ese problema? Porque si no se arregla hoy, ya mañana no va a ser un enojo, va a ser ¿qué? Una herida, un problema más grande. Y se va a venir agrandando esa situación y no va a ser seguramente reversible. Ahora, vuelve por favor a Romanos 12:19. El ciclo de la ira comienza con una tristeza. Después pasa a algo llamado amargura. Esa amargura se queda en nuestro corazón y después llega un sentimiento se expresa o sale la ira. Después tú reaccionas demasiado feroz y viene un sentimiento de culpabilidad. Buscas la culpabilidad. En el 90% de los casos, la persona irada nunca reconoce que él o ella es la culpable o es el culpable. Por lo general, la ira te hace pensar que todo mundo es malo, menos usted que se airó, por lo general. Pero dice la Biblia, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira ¿de quién? De Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré. Diga conmigo, Él pagará, dice el Señor. Entonces, en el ciclo de la ira, después de esa manifestación, nos vamos a vengar. Él me fue infiel, yo le voy a ser infiel. Él se fue, yo me voy. Él me quitó, yo le voy a quitar. Él me robó, yo le voy a robar. Él me pegó, yo le voy a pegar. Entonces comienza ese ciclo y vuelve y da ese ciclo. Y después de que viene la venganza, vuelve la culpabilidad, vuelve la amargura, vuelve el enojo y vuelve y da la vuelta. Y se la pasa a usted un ciclo vicioso durante muchos años, dándole vueltas a la plaza, intentando controlar la ira. Por eso le estoy hablando en esta mañana de los ciclos de la ira. Cómo es de importante superarla, no controlarla, sino superarla. Cómo es de importante para Dios que nos apartemos. Es más, cuando estamos en ira, muy difícilmente viene una palabra llamada a nuestra vida arrepentimiento genuino. Nos cuesta arrepentirnos. Una persona irada es una persona que le cuesta mucho arrepentirse. Porque constantemente viene con ese sentimiento de que él no es el culpable, sino ella es la culpable o él es el culpable. Eso se llama ciclos. Y esos son los ciclos. Le estoy dando los ciclos porque cada uno tiene una etapa y usted tiene que detectar en cuál de esa etapa está usted. Si todavía no se ha expresado en la ira, no ha explotado, pues entonces elimine la tristeza, elimine el enojo, elimine el sentimiento de culpabilidad. Y seguramente se va a evitar llegar al estado de la venganza, porque cuando usted se venga sin la autorización de Dios, porque en lo general dice la Biblia que la venganza es de Él, Dios le cae a usted. Aunque usted era justo lo que usted en su humanidad estaba intentando hacer, Dios a usted se las va a cobrar también, iglesia. Porque en las manos nuestras no está nuestro prójimo. Nuestro prójimo está en las manos del Señor, iglesia. Ahora, hay 3 elecciones incorrectas con respecto a la ira. Quiero entrar en esto rápidamente. 3 maneras que hemos elegido incorrecta. Cuando viene ese momento como respuesta a esa irritación en nuestra vida y que nos explotamos. La primera, intentamos suprimirla. ¿Qué es suprimir? Controlarla. Intentamos controlarnos. ¿Sí? Entonces buscamos la manera de controlarla, pero con ese viejo sistema que nos dieron de respirar, inhalar y contar hasta 10 y déjala ahí. Usted la embotelló. Ese es un error. Entonces tengo que decirlo. No, también es un error también no saber decirlo. Permítame explicarle lo siguiente. Cuando usted la suprime, cuando usted la guarda, lo que usted está es llenando su corazón de cosas.
Por eso cuando usted pasaron tiempos, no, ya estamos lo más de bien, pero a los 6 meses viene él o viene ella, pastor, volví, peleé con mi pareja y me gritó todo lo que sucedió hace 3 años atrás. ¿Qué hizo en el momento del enojo? Cogió, quitó el corcho y la sacó de la botella. No sé si me estoy haciendo entender. Y me las cantó todas, día, fecha y hora. O sea, nunca superó el momento, nunca perdonó, o perdonó, entre comillas, pero nunca olvidó. O sea, que nunca ¿qué? Perdonó. Y eso es suprimir la ira. Por eso es peligroso la ira. Porque quizás en el momento tú no tomaste malas decisiones, pero llega la ira en un momento dado donde la has suprimido, la has guardado, la has embotellado, le has puesto el corcho a esa botella y en un momento vuelves y recuerdas lo que no tenías que haber recordado y ahí sí puede venir a hacer daños irreversibles. Lo que no hizo en primera instancia, esa herida lo puede volver a sacar con los años atrás. Por eso Dios se guardó su corazón de eso. Y el Señor sí dijo, cuando peques, vienes, confiesas, te arrepientes y te apartas, alcanzará misericordia. Pero ¿sabes qué voy a hacer con tu pecado? Lo voy a echar al fondo de la mar, todas tus equivocaciones, todo lo que has hecho malo en mí, lo voy a echar al fondo de la mar y nunca más, diga conmigo, nunca más, me volveré a acordar de tus pecados, dice la palabra. O sea que si te arrepentiste por lo que hubieras querido arrepentirte, si alguna vez ha habido realmente una confesión, un arrepentimiento, no remordimiento, arrepentimiento, el Señor ni se acuerda de eso. Cuando vuelves a orar, y eso lo hemos visto mucho en el café con Dios, la gente dice, me remuerde mis pecados, pero ya te arrepentiste, sí, entonces no te lo recuerdo. Dios te dice, pero ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando si yo ya olvidé eso? Entonces Dios sí dijo, yo no me voy a guardar esas, yo no las voy a guardar, yo voy a perdonar, voy a olvidar. Claro, nosotros despertamos la ira de Dios en muchas cosas cuando le desobedecemos, pero Dios es un experto en eso. Uno de los segundos de los otros de otra elección incorrecta en cuanto a la ira es que intentamos reprimirla. ¿Qué es por qué reprimirla? O sea, no somos conscientes que hay un problema, que dentro de nosotros hay un problema, que el bombillo se ha encendido. El bombillo, el pecado no es ni siquiera la ira, el pecado son las consecuencias o cómo vamos a manejar esa situación. El bombillo se ha encendido. Cuando se enciende el bombillo del carro que vas manejando y dice que es la cosita esa que es como una llavecita de aceite y dice falta aceite, pues si usted lo apaga y se orilla todavía el carro no se ha fundido, le está mandando ¿qué? El carro se fundió, fue porque usted, a pesar de que alumbró ese bombillo, le siguió dando chancletas de carro y por allá el carro hizo ¡pum! Y se fundió. Pero cuando hay ese indicador, está diciendo, hey, todavía estás a tiempo de arreglar la circunstancia. Yo puedo sentir ira, pero yo tengo que ser consciente. Una de las cosas que Dios quiere que seamos en este estudio es que seamos conscientes de que si está ese bombillito constantemente alumbrando, te está el Señor dando una prevención de que si no paras, de que si no tomas un tiempo para mirar qué sucede internamente en ti, tarde o temprano vas a dañarte a ti mismo y no vas a dañar a otros, y en el peor de los casos la ira puede atentar contra ti mismo, iglesia. ¿Está conmigo? Y otra de las elecciones incorrectas que quiero hablarle en esta mañana rápidamente es que la primera es suprimirla, o sea, la que intentamos ¿qué? Controlar. Respire profundo y eche para adentro, viejito. Cuenta 10 y no va a pasar. Como que dice, hágase loco que no ha pasado nada. No, en los momentos de enojo y en los momentos de ira no debemos hacernos el loco. Eso es uno de los peores errores. Si usted tiene una mujer que constantemente tiene con regularidad una ira y ese mal genio y esa peleadera que por todo pelea, como la Biblia dice que una mujer rencillosa es como una gotera que ¿qué? Cae. Y usted por hacerse loco, que por amor a sus hijos, que por amor al ministerio, que por amor a la empresa, que por amor a la suegra o al suegro, qué sé yo, o a la familia, usted se hace loco, usted está haciendo un daño catastrófico a futuro para su vida. Y ya se lo va a enseñar. En un minuto le voy a dar el secreto de esto. Usted se está autodestruyendo, usted está autodestruyendo su casa. Si usted tiene un hombre que constantemente, porque hay unos también que parecen viejas, perdón, o sea, unas goteritas ahí, cántale todos esos peliones, todo eso, voltea, bueno, un reguero de rulos.
Y una peleadera y por todo pelea, malgeniados, peleando. Y usted, por amor a él, respira profundo y embotelle y aguántese. Y pasa un año, pasan 10, pasan 15 y embotéllese. Tarde o temprano, usted se va a cansar. Y cuando usted se canse y usted explote, no va a haber reversa a eso. Va a pasar del cielo al infierno en un segundo. ¿Por qué? Porque usted y yo no tenemos la capacidad de controlar. No la tenemos. Ya se lo voy a enseñar. Entonces, uno de los errores es reprimirla, no reconocer que algo anda mal. De seguro en todos nosotros el indicador del bombillito de vez en cuando se está prendiendo. Pare. Es mejor que usted lo vea una vez. Hay veces hay carros que se prende y como que vuelve y apaga. Ah, no, eso era un error, eso era eléctrico. No, si prendió, algo pasó. No espera que se quede prendido hasta cuando ya no haya nada que hacer. Y de pronto corremos el riesgo de que ya es tanta el problema que ya no hay nada que hacer en nuestra vida. Es más, muchos hogares hoy en día no se separan ni por la infidelidad, ni por el golpe, ni el maltrato verbal, ni físico, sino por algo llamado incompatibilidad. No se comprenden porque es que somos tan parecidos, es imposible eso. Todos tenemos unas huellas diferentes. Toda la humanidad es la manera de diferenciar a un hombre con el otro por esa huella. Usted es diferente aunque no lo crea. Pueden ser de las mismas raíces, pueden haber nacido los dos en Santander. ¿Sí? Pueden ser cualquier cosa, pero usted es diferente y no podemos justificar nuestra ira con que ella o él son igualitos. Ahora, iglesia, la tercera lección incorrecta con respecto a la ira es expresar la ira. Pero pastor, ¿cómo usted me puede decir eso? Porque con lo general, cuando nosotros estamos en el estado de ira, cuando expresamos la ira, descargamos de manera no sana sobre otros nuestra ira. Ahí es donde se comete el error. Pastor, estaba tan ofuscada que se las canté todas, pero no se las cantó todas con sabiduría, sino ¿con qué? Con ira. Y ahí es donde se pierde el tono de voz, porque el tono de voz es irrelevante para lo que yo quiero transmitir. Y entonces perdemos y comienza a subirse la voz. ¿Le ha pasado? Ella le subió la voz y usted de una vez, entonces usted sube un poquitico más y entonces, y comienza eso para arriba y a subir ese volumen. Yo le doy una clave: súbale harto volumen al televisor para que no haga el oso con sus vecinos. Pero la ira, expresarla es una elección equivocada. Escúchame bien, equivocada. Porque usted va a descargar lo que no tiene que descargar sobre otros. Y sobre todo va a decir lo que de verdad no debe decir. Y en vez de arreglar el problema, en la calle le dicen, ¿sí o no, Jorge? Le dicen, eso es como echarle leña al fuego. ¿Ha conocido usted? Hace 8 días se lo enseñé. Cuando nos decía la palabra, no lleves al que le gusta la pelea a arreglar un problema. Se lleva el ñero de su familia. Camina, acompáñame que necesito arreglar un problema. Usted no va a ir a arreglar el problema, usted lo va a ir a aprender. ¿Sí? Seguro. Lo va a emprender. Cuando yo iba a pelear, yo me llevaba a mi hermano, al mañero de la casa, John, a Pipo. Y nos íbamos a ir a pelear. Yo sabía que si me lo llevaba él, eso iba a haber pelea. Él no iba a entrar a consolar. Yo no me llevaba a la Madre Teresa de Calcuta, yo me llevaba al más peleón. Entonces, cuando va a suceder eso, estamos eligiendo una manera incorrecta de expresar. Pero enséñeme, pastor, o sea, le estoy dando como los ciclos de la ira y quiero enseñarle de esta siguiente manera. ¿Por qué o cuál es la manera correcta de manejar? No controlarla, sino superarla. Recuerde, no es controlarla, no se las tire de capo. Usted, por más manso que sea, usted no es capaz de controlar la ira. No va a ser capaz. Es más, permítame hacerle un mensaje. Si usted dio con una persona mansa, no confunda la palabra mansa con mensa, porque todos somos diseñados por Dios. No abuse de esa persona. Que no, es que mi esposo es muy manso. Ay, mamita.
abuse que a cualquier momento le muestra sus dientes. O viceversa, no abuse de su esposa si fue una mujer mansa. No abuse de ahí. No se extralimite, porque a cualquier momento se puede llevar una sorpresa. ¿Y sabe por qué? Porque el único que puede manejar la ira es Dios. Entonces la manera perfecta, la manera incorrecta, primero es suprimirla, la segunda es reprimirla, ya le enseñé cada una, y la tercera, la manera incorrecta, es expresar la ira. Hay una solución para esa y se la voy a enseñar en esta mañana. ¿Cuál es la manera correcta de expresar la ira? La manera correcta para expresar la ira es por medio de la confesión. Romanos capítulo 9, verso 22, mire lo que dice la palabra. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó, ¿cómo dice? Con mucha paciencia, ¿con qué? Los vasos de ira preparados para para la destrucción. Déjeme decirle algo. El único que puede, o más bien, Dios es la única persona en quien puedes soltar la ira, tu ira, sin herirlo a él. Esta gente está dormida, ¿me entienden? Dios es el único, no su mujer, no su suegra, no, pues la suegra ni modo, pero ni su mujer, ni su suegra, ni su suegro, ni su cuñado, ni su esposo, ni su hermana, ni su hermano, ni su papá, ni su mamá, ni sus hijos. Es más, la Biblia es tan clara y dice: padres, no llenen de ira a sus hijos. Nadie tiene la capacidad de recibir un voltaje, una descarga de ira y no ser herida. Nadie. ¿Solo quién? Dice, soportó con mucha paciencia. Por eso la ira, cuando la expresamos, es incorrecta. No es el modelo de Dios. Dios nos dice: cuando llegue el momento de ira, vas a ir y me la vas a confesar a mí, y descarga todo lo que tengas que decir conmigo. Ahora, ¿por qué? Porque es el modelo de Dios. Porque Dios lo utilizó. Porque Dios creó ese modelo para evitar de alguna manera las consecuencias de la ira. Job, el patriarca, usted lo conoce, tuvo todo en la vida. Pero de un momento a otro vino un juicio, bueno, no un juicio, no, una prueba más bien, y le fue quitado todo. Y dice la Biblia que Job alegó con Dios, peleó con Dios y maldijo el día en que nació. Pero, y ahora digo, pero, con todo y eso, dice la Biblia, Job no pecó contra Dios. O sea que sí podemos ir a Dios y alegar con Dios, pero con Dios, porque nosotros vamos a descargar eso, porque Él tiene la capacidad de soportarnos con paciencia nuestros momentos. Y cuando tú vienes a Él, tú puedes expresar de alguna manera esos sucesos. Pero si usted se va a descargar y va a expresar, no confesar, sino de expresar su ira con ella, con él, con ellos, usted está en problemas. Porque lo primero que pasa después de la ira es una herida en la persona a la cual se la expresamos. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces el modelo de Dios no es ni suprimirla, embotélleselas, cómaselas, papito, hágase el pendejo. No. Ese no es el modelo de Dios. Eso es un modelo equivocado del hombre. Respire profundo y cuente hasta 10 y cómaselas. No. La Biblia dice: no dejéis que el sol, o sea, hay que arreglar el problema. Pero hay que saberlo, antes de arreglarlo con esa persona, tenemos que confesárselo a Dios. Hay un rey, le conté y le dije hace 8 días que este estudio estaba basado en una historia que le estoy enseñando a un grupo de mujeres los sábados, que es sobre la reina Esther. Y vamos ya en el capítulo 7, y en ese capítulo 7 encontramos que por lo general todo lo que sucedió fue por un momento de ira. Le contaba que dentro del plano, para no volver a repetir la historia que le conté hace 8 días, el rey es un rey persa llamado Jerjes o Asuero, rey persa, que pide una reina y hay como un concurso de belleza, y la reina Esther, una mujer judía, participa y él se enamora de ella y la toma como reina.
Dentro de ese gabinete había un hombre llamado Amán, un hombre muy poderoso, un hombre muy fuerte, muy influyente, dentro, como ministro, hágame cuenta, un ministro, un jefe de gobierno impresionante, que tenía muchas dádivas ante los ojos del rey. El rey lo bendecía demasiado, lo honraba demasiado. Dentro de eso le dio una orden a todo el pueblo de que tenían que honrarlo y venerarlo por ser prácticamente el segundo al mando después del rey. En una de esas, Esther tenía, como venía de descendencia judía, tenía un tío llamado Mardoqueo, y sale Amán por uno de los patios del palacio, y todos los que estaban, todos los persas se arrodillaron ante Amán, menos el judío. ¿Sí? Entonces Amán, dice la Biblia, se llenó de ira. Dice que todo mundo se le arrodilló menos uno. Mire el problema de la ira, que pueden haber hecho 10 cosas buenas por usted, pero cuando hay una cosa que no hicieron, de las 10, de las 11 que debían haber hecho, ya se pierde todas las 10. ¿Le ha pasado a usted que usted le hizo 10 favores a alguien, pero no pudo hacerle el favor, o simplemente no quise hacerle el favor, porque tenemos el derecho a hacerlo o no hacerlo? Y ya pierde esa persona, o usted más bien pierde el honor entre esa persona. No sé si me estoy entendiendo. Y eso es un efecto de ira.